Silencio, polvo, el murmullo de pasos y miles de lanzas brillando bajo el sol, en la llanura bajo la ciudad de Cartago. Humo, gritos y el olor a carne quemada. Ese día los romanos aniquilaron a 300.000 enemigos, sin cañones, sin pólvora, sin explosiones, solo acero, disciplina y la fría aritmética de la muerte. ¿Qué hace que un ejército sea capaz de borrar a todo un pueblo en un solo día? ¿Y a qué precio se logra tal grandeza? La respuesta está oculta en el corazón mismo de la máquina de guerra romana, en un acontecimiento que se convirtió en símbolo de absoluta eficacia militar y de horror al mismo tiempo. Los historiadores escribieron: esto ocurrió durante la Tercera Guerra Púnica, en el año 146 a.C. Roma asedió Cartago, una ciudad antigua que una vez gobernó los mares. La ciudad era defendida por sus habitantes y mercenarios, un total de aproximadamente 300.000 personas, los romanos aproximadamente 80.000. Según Apiano, la batalla duró 6 días, y el último día la ciudad se transformó en un cementerio. El corazón de este ejército era una estructura de hierro, donde cada persona era parte de una máquina viviente. Este principio se llamaba disciplina militaris, disciplina militar, obediencia absoluta a la orden. El legionario no pensaba, él ejecutaba. Su cuerpo era un arma y su voluntad, un trozo de hierro forjado en cientos de entrenamientos. Imagina no un campo de batalla, sino un molino gigante. Cada paso preciso, cada golpe perfeccionado. Los legionarios se movían como un solo organismo, triturando la carne del enemigo con un ritmo frío. Cuando Cartago cayó, el fuego lo cubrió todo: muros, templos, graneros. Los romanos quemaron la ciudad hasta los cimientos y mezclaron las cenizas con sal para que la tierra nunca más diera fruto. Pero para entender cómo Roma llegó a este día, es necesario volver a cómo se creó esta máquina. No de acero, sino de miedo, hambre y un cálculo implacable. Antaño, estos guerreros eran simples campesinos. Se esperaba que sirvieran en el ejército solo por una temporada y luego regresaran a arar la tierra. Pero las reformas de Mario, llevadas a cabo varias décadas antes de Cartago, lo cambiaron todo. El ejército se volvió profesional. Ahora el servicio no era un deber, sino una carrera. El soldado vivía a expensas del Estado y estaba ligado a su general. Este hombre, el legado, era para él juez, padre y Dios. El legado sabía que cualquier debilidad mataba. Él exigía a sus hombres lo que nadie más exigía: marchas de 30 kilómetros con una carga de 40 kilogramos, pernoctas al aire libre, entrenamientos hasta el agotamiento. Los más resistentes se convertían en centuriones, oficiales que lideraban a los romanos en la batalla a pie, delante de sus hombres. Los arqueólogos encontraron en el sitio de Cartago puntas de pilum, pesadas lanzas arrojadizas de unos 2 metros de largo. Estas atravesaban el escudo y se adherían a él, privando al enemigo de la posibilidad de defenderse. Este diseño letal no era solo un arma, sino una metáfora de toda la estrategia romana: dejar al enemigo indefenso y luego rematarlo. Cartago era rica y poderosa, pero contra una máquina así no tenía ninguna posibilidad. Los romanos avanzaban paso a paso, metódicamente, como si no estuvieran matando personas, sino realizando una tarea de ingeniería. Cada orden, cada golpe de lanza estaba calculado con la precisión de una línea de dibujo. Y sin embargo, antes de que la espada de Roma cayera sobre Cartago, miles de manos prepararon este golpe durante años. En algún lugar, en la sombra, los generales construían campamentos, calculaban las raciones y las rutas de marcha, recolectaban grano, forjaban espadas. Todo por un solo día, el día en que la tierra bajo Cartago se convertiría en el lugar donde la humanidad conocería por primera vez lo que es la aniquilación total.
Para entender cómo Roma pudo organizar tal perfección letal, es necesario mirar lo que usualmente queda fuera de escena, en la preparación, porque cada gran victoria de Roma no comenzaba con la batalla, sino con una planificación que duraba meses. Cuando el Senado decidió borrar Cartago, no fue la emoción lo que entró en juego, sino un cálculo frío. Al principio eran números. Para el asedio de Cartago se requerían unos 80,000 guerreros, 600 barcos, decenas de miles de toneladas de grano y vino. Solo para entregar los víveres, Roma movilizó cientos de mulas y carros. Cada legionario llevaba consigo una provisión de alimentos para 3 días, el peso de su equipo, hasta 45 kilogramos. A la espalda, un rollo con utensilios, ropa de repuesto y estacas de madera para fortificar el campamento. En las manos, un escudo, una espada y una lanza. Los soldados se llamaban a sí mismos mulas de Mario. Así surgió el término, que se convirtió casi en un apodo, mulas marianas. No eran solo guerreros, sino máquinas vivientes, acostumbradas a llevar su propio peso y a no quejarse. Cada mañana recorrían 20 kilómetros con todo su equipo y por la noche cavaban una zanja y erigían un campamento, tan nivelado como si fuera con una regla. Los romanos no construían campamentos temporales. Cada campamento era una copia idéntica del anterior, un cuadrado con torres de vigilancia, calles internas y un lugar para los comandantes. El centro lo ocupaba el cuartel general, el pretorio. En él se resolvían asuntos de suministro, castigos y recompensas. Si alguien violaba la disciplina, por ejemplo, se quedaba dormido en su puesto, era golpeado hasta la muerte por sus propios compañeros. No por crueldad, sino por supervivencia. Pues en la lógica romana, una hora de somnolencia podía costar la vida a una legión entera. Tal orden creaba un tipo particular de persona, no un héroe, sino un ejecutor. Él no debía pensar, solo actuar. Como escribió Polibio, los romanos vencen no por valentía, sino por la costumbre del trabajo. Esta costumbre se convirtió en su principal arma. Durante la preparación para el asedio de Cartago, el legado Escipión Emiliano, nieto del gran Escipión el Africano, estaba al mando. Joven pero experimentado, él entendía, un asedio es una guerra de tiempo, y si Cartago se sostenía en sus muros, entonces era necesario destruir los muros. Los guerreros cavaban túneles, construían terraplenes y torres desde las cuales podían bombardear la ciudad. Trabajaban día y noche, bajo el calor y la lluvia, hasta que sus dedos se agrietaban por la sal y la sangre. Los arqueólogos encontraron en las capas de Cartago restos de estas máquinas de asedio, vigas carbonizadas y puntas de flecha incrustadas en los ladrillos. Estos son testigos mudos del genio ingenieril de Roma. La palabra ingeniero en aquella época sonaba diferente, faber. Así se llamaba a los maestros que construían catapultas y torres. Ellos eran el cerebro del ejército. Un cálculo erróneo y la torre caía, sepultando a decenas de soldados. Pero los romanos llevaron incluso la guerra a la categoría de oficio. Cada movimiento del ejército de Escipión recordaba a un espectáculo militar, tambores, señales, estandartes, órdenes de los centuriones. Este caos sonoro era en realidad un sistema de comunicación perfecto. Cuando el trompetero daba la señal, decenas de miles de personas cambiaban de formación simultáneamente. Uno de los términos antiguos que transmiten la esencia de este fenómeno es el contubernio. Así se llamaba a un grupo de 8 soldados que vivían, comían y luchaban juntos. Esta era la unidad mínima del ejército. Compartían pan, agua y miedo. Si uno caía, los demás lo cubrían hasta el último aliento. En los contubernios nacía un sentido de hermandad que hacía a los romanos inquebrantables. Pero precisamente la disciplina y el orden se convertían en algo terrible para el enemigo.
Mientras los cartagineses se movían frenéticamente entre las torres, los romanos se acercaban paso a paso. No se apresuraban, no gritaban. Sus líneas uniformes se asemejaban a un frente de tormenta que cubría la tierra lentamente. Los historiadores escribieron que antes del ataque final, Escipión ordenó cortar todos los puentes hacia el campamento, para que nadie pensara en huir. Y esto no fue un gesto de desesperación, sino un método. Él quería que cada soldado entendiera: no hay vuelta atrás. Cuando este ejército se reunió bajo Cartago, ya no era simplemente una tropa. Era un instrumento de la historia. Cada persona conocía su lugar y el precio del error. La guerra para ellos dejó de ser una cuestión de honor, se convirtió en matemáticas, donde la victoria se calcula como una fórmula, y si en ese momento alguien hubiera mirado desde la colina hacia la llanura, no habría visto una multitud, sino un mecanismo viviente, miles de cuerpos moviéndose al unísono, como engranajes. Roma no se preparaba para una batalla, sino para una demostración de poder absoluto sobre la voluntad humana. A continuación, debía comenzar aquello para lo que toda esta máquina había sido creada, el día en que Roma transformaría su preparación en ceniza y sangre. Un día que pasaría a la historia como un ejemplo de que, incluso sin armas de fuego, el ser humano es capaz de crear un infierno en la tierra. El amanecer del sexto día del asedio de Cartago. El sol se alzaba sobre el mar y sus rayos se reflejaban en los escudos como miles de espejos. El silencio era tan denso que se podía oír el viento meciendo las vigas calcinadas de las casas destruidas. Y luego sonó un ruido, corto, metálico, frío. Era la señal de la trompeta. Roma avanzó. Según los testimonios de autores antiguos, en ese momento la ciudad ya casi no tenía reservas de agua ni de alimentos. Los defensores, exhaustos por el hambre, permanecían en las murallas, tragando aire seco. Los romanos se acercaron, formados en filas. Delante, los infantes pesados. Detrás de ellos, los arqueros y lanzadores de jabalinas. Cada paso iba acompañado de un breve grito del centurión, como si golpes de martillo marcaran el ritmo. En ese momento cobró vida una de las formaciones más reconocibles del ejército romano, la formación de combate en tortuga, que se llamaba testudo. Los soldados levantaban los escudos sobre sus cabezas y los unían por los lados, formando un caparazón de metal y cuero. Por fuera, esto recordaba a una fortaleza en movimiento. Las piedras y flechas que volaban desde las murallas rebotaban con un sordo golpe en esta armadura viviente. Bajo la protección del testudo, los legionarios se acercaban al pie de la muralla e instalaban escaleras. Unos subían, otros derribaban las puertas con arietes. Estas enormes vigas recubiertas de hierro se llamaban arietes. Decenas de soldados las ponían en movimiento. Cada golpe resonaba en el aire con un estruendo, similar a un corazón latiendo con furia. Abajo, en la base de la muralla, se libraba otra batalla, indicible. Los zapadores romanos prendían fuego a los puntales de madera, debilitando las fortificaciones cartaginesas. Cuando una sección de la muralla se derrumbó, Escipión dio la señal. En ese mismo instante, miles de voces resonaron con un grito de guerra. ¡Marte al frente! Y las legiones, como una avalancha, se precipitaron por la brecha. Lo que siguió después, los antiguos lo describieron con horror. Los romanos avanzaban por las calles metódicamente, manzana tras manzana. No había caos, no había una batalla en el sentido habitual. Era una limpieza. Primero iban los lanzadores de jabalinas, los velites, arrojando pilum a las ventanas y callejones. Detrás de ellos, la infantería pesada remataba a quienes intentaban esconderse. El pilum era una lanza romana especial, delgada en la punta, con un vástago de hierro blando. Tras el impacto, se doblaba, inutilizando el escudo.
Esta ingeniosa técnica de ingeniería era un reflejo de la lógica romana misma. No solo vencer, sino privar al enemigo de su capacidad de resistencia. La ciudad zumbaba como una colmena a la que le habían arrojado una antorcha. Mujeres gritaban desde los tejados, niños corrían despavoridos por los callejones, y el humo cubría el sol. Escipión observaba desde la torre, inmóvil. Las fuentes afirman que lloraba, no por piedad, sino por el horror de lo que había creado. Ese día vio cómo la civilización se devoraba a sí misma. Pero su ejército no conocía la compasión. La orden era clara: no perdonar a nadie. Los guerreros mataban a todos los que empuñaban armas y luego tomaban prisioneros. Al anochecer, en la ciudad ya no había calles, solo ruinas y cenizas. Polibio escribió que el fuego devoró Cartago durante 6 días seguidos. Según algunas fuentes, los últimos defensores, unas 50.000 personas, se encerraron en el templo del dios Esmun. Cuando los romanos irrumpieron, las paredes estaban untadas con aceite y el templo ardió como una antorcha. La gente se arrojaba al fuego por sí misma para no caer prisionera. Este fue el acto final, la culminación de una guerra que duró más de 100 años, pero en el caos de la destrucción, Roma mantuvo la sangre fría. Después del asalto, Escipión ordenó contar a los habitantes restantes. Unas 50.000 personas fueron vendidas como esclavos. Los demás, cientos de miles, yacían bajo los escombros. Así, Roma borró en un solo día una ciudad entera, destruyendo no solo al ejército, sino la idea misma de Cartago. El término con el que los romanos designaban tales victorias sonaba casi sin emociones: excidium. Esto significaba exterminio total. No una batalla, no una conquista, sino un borrado de la faz de la tierra. Cartago cayó, pero Roma misma cambió para siempre en ese momento. Al matar a otros, creó una nueva forma de guerra, una guerra sin piedad. Y ahora sus legiones no solo defendían el imperio, sino que traían el miedo al mundo. Cuando las cenizas de Cartago se enfriaron, nada más creció en esa tierra. Los soldados se dispersaron por los campamentos, llevando consigo el recuerdo del humo y los gritos. Pero la historia de Roma apenas comenzaba, porque ese día no nació solo un vencedor, nació un símbolo de poder ante el cual temblaba todo el mundo antiguo. Y aún así, detrás de este triunfo se ocultaba una sombra. Roma comprendió que podía destruir todo si así lo deseaba. Y este conocimiento resultó ser más peligroso que cualquier arma. Cuando el fuego de Cartago se extinguió, parecía que no quedaba nada vivo en la tierra. Pero para Roma esto no fue el fin, sino el comienzo de una nueva era, aquella en la que la guerra se convirtió en ciencia y la destrucción en una herramienta política. Tras la catástrofe de la ciudad, Escipión Emiliano ordenó limpiar el territorio. Las cenizas se mezclaron con la tierra, y cada piedra en la que estaba escrito el nombre de Cartago fue arrojada al mar. Así, Roma consolidó su mensaje: nadie tiene derecho a desafiarla. Sin embargo, detrás de este ritual no solo se ocultaba la venganza. Los romanos actuaban de manera sistemática. Cada barrio destruido fue marcado, cada calle registrada. Los centuriones informaban cuántos enemigos habían sido asesinados, cuántos prisioneros tomados, cuántas provisiones encontradas. Todo era documentado, incluso la destrucción, bajo control. Este fue el primer ejemplo en la historia de una limpieza total en sentido administrativo. El ejército que pasó por Cartago sabía que había hecho algo que nadie había logrado antes, y esta confianza los hizo aún más peligrosos. Comprendieron que el mundo no era gobernado por la fuerza de la espada, sino por la disciplina y el orden. En esto residía la filosofía de Roma. Uno de los conceptos clave nacidos de tales campañas fue la palabra disciplina. Para los romanos no significaba simplemente obediencia, sino un estilo de vida. Cada legionario sabía: si sobrevivía, le darían tierra; si moría, su nombre sería grabado en piedra.
Esto creaba un extraño equilibrio entre el miedo y el honor. Quienes sobrevivieron a Cartago contaban que el olor a humo y cadáveres permaneció sobre la tierra durante semanas. Los arqueólogos en nuestros días han encontrado allí capas de ceniza de varios metros de espesor, mezcladas con cerámica y restos humanos. Las huellas del fuego se extendían por kilómetros. Estos datos confirman las palabras de los autores antiguos. La ciudad fue realmente quemada hasta los cimientos. Pero Roma no solo venció, aprendió una lección. De las cenizas de Cartago surgió una nueva estrategia, la intimidación. Ahora, las legiones no solo derrotaban al enemigo, sino que también demostraban el precio de la desobediencia. Los historiadores más tarde llamarían a esto el principio de la paz romana, Pax Romana, paz a través del miedo. Un detalle revelador del que escribió Polibio fue que antes de partir hacia Roma, Escipión ordenó a sus soldados permanecer en silencio mientras él observaba las ruinas. Luego pronunció una frase que ha llegado hasta nosotros a través de los siglos. En este lugar, algún día estará Roma. Sus compañeros pensaron que se había vuelto loco, pero no hablaba de geografía, sino de destino. Comprendió que cualquier imperio algún día repetiría el destino de Cartago. Tras su regreso a Roma, los vencedores fueron recibidos como dioses. El Senado organizó un triunfo. Decenas de carros transportaban oro, estatuas y cadenas con prisioneros. Escipión caminaba al frente, silencioso, sin triunfo en sus ojos. Detrás, un esclavo le susurraba las palabras que se decían a cada general. Recuerda que eres mortal. Pero esta tradición, destinada a recordar la humildad, ya no podía contener la soberbia de Roma. Ahora cada legionario sabía lo que había detrás de las palabras poderío romano. No fue inspiración, sino una locura racional, donde la destrucción se convertía en una forma de orden. Los guerreros, de vuelta en casa, hablaban de Cartago como de un juicio divino. Y aunque Roma celebraba, muchos en el Senado se preguntaron por primera vez, ¿no habrían cruzado una línea? Tácito escribió que, después de Cartago, Roma se volvió diferente. Ya no había un enemigo que pudiera detenerla, y por lo tanto, su enemigo se convirtió en ella misma. Porque cuando no hay a quien temer, el miedo se vuelve hacia adentro. Así comenzó una era en la que el ejército dejó de ser un instrumento de defensa, se convirtió en un instrumento de poder. Es interesante que incluso siglos después, los comandantes romanos continuaron usando la lección de Cartago como un referente. Se referían a Escipión cuando necesitaban justificar ejecuciones masivas, la devastación de ciudades o reasentamientos forzados. La fórmula era simple, la solución cartaginesa. Esto significaba la destrucción del problema junto con sus portadores. Y aunque parecía que Roma había alcanzado su apogeo, dentro del imperio ya comenzaban a germinar las semillas de su futura perdición. Porque quien una vez se convence de su propia impunidad, pierde el miedo, y sin miedo no hay cautela. Pero mientras sobre el mar Mediterráneo se alzaban velas con águilas rojas, nadie podía suponer que la lección de Cartago algún día se volvería contra la propia Roma. Tras la destrucción de Cartago, Roma entró en un siglo en el que la idea misma de la guerra se convirtió para ella en un estado natural. El ejército que había pasado por el fuego ahora no conocía límites. Escipión regresó como un héroe, pero en el Senado ya se susurraba, demasiado grande, demasiado popular, demasiado independiente. Quien es capaz de destruir a todo un pueblo es capaz de más. Así nació una nueva inquietud, el miedo a la propia fuerza. Los romanos se enorgullecían de su organización militar, pero dentro de esta máquina comenzaron a producirse cambios. Los soldados que habían pasado por Cartago ya no querían volver a arar la tierra.
se sentían encorsetados en la vida pacífica, exigían tierras, recompensas, estatus. Precisamente de esta masa social surgirían más tarde ejércitos que lucharían no por Roma, sino por sus comandantes. La idea del Estado comenzó a ceder el paso a la idea de lealtad personal. Los historiadores llamaron a esto la profesionalización de las legiones. Cada legión se convirtió no solo en una unidad militar, sino en una fuerza autónoma. Los soldados servían 20 años o más, conocían la táctica, sabían construir puentes, erigir fortificaciones, abrir caminos. En su mente estaba grabado todo: cómo marchar, cómo atacar, cómo matar. Pero poco a poco se borraba una línea: el por qué. En este tiempo se consolida en el ejército un nuevo concepto, la fides, es decir, la lealtad personal, no a Roma, sino al comandante. El general se convertía en un ídolo, en el señor del destino de sus hombres. Después de Escipión, esta tendencia sería retomada por Mario y Sila, luego por César, y cada uno de ellos se convertiría no solo en un general, sino en una figura política. El ejército romano, una vez obediente al Senado, se transformaba en un instrumento de ambiciones. Los hallazgos arqueológicos de los campamentos de ese periodo, restos de tablillas con nombres de comandantes, inscripciones en armas, muestran cómo cambiaba la psicología del legionario. Si antes en las espadas se escribía SPQR, Senado y Pueblo de Roma, ahora son cada vez más frecuentes los nombres personales. La guerra dejó de ser un asunto de la República, se convirtió en un negocio privado de poder. Pero la memoria de Cartago perduraba. Cada nuevo general soñaba con su propio Cartago, con una victoria que grabaría su nombre para siempre en la historia. Esta sed de gloria se convirtió en el motor de la expansión romana. África, Hispania, Galia, Britania, todo caía bajo la hoja, y en todas partes resonaba la sombra del mismo lema: Roma no conoce la piedad. Poco a poco, la destrucción dejó de ser una excepción, se convirtió en la norma. Las ciudades que se resistían eran quemadas, la población era vendida como esclava. La economía se construía sobre el saqueo, no sobre la creación. Incluso en la capital comenzaron a aparecer mercados donde se vendían prisioneros por miles. Personas, capturadas bajo cielos extranjeros, se convertían en parte del ciclo de la máquina que había comenzado una vez en Cartago. Los historiadores señalan que fue precisamente después de este período cuando aparece un nuevo término en las crónicas romanas: decimación. Significaba la ejecución de 1 de cada 10 en una unidad que había cometido una falta. Esto no era solo un castigo, era un recordatorio de que la disciplina estaba por encima de la vida, y aunque el método se aplicó por primera vez en la época republicana, fue en las décadas posteriores a Cartago cuando se convirtió en una práctica constante. La decimación, símbolo de la filosofía romana del poder. Nadie era insustituible, todos debían obedecer, incluso si la muerte estaba cerca. Posiblemente, esta disposición al autosacrificio hizo de Roma la mayor fuerza de su tiempo, pero también la privó de humanidad. Polibio escribió que después de Cartago, los romanos comenzaron a temer la paz. En la paz no había hazañas, no había gloria, no había justificación para su disciplina. Necesitaban la guerra para sentir que estaban vivos, y cuanto más conquistaban, más se alejaban de su esencia original, una unión de ciudadanos dispuestos a defender su hogar. Resulta asombroso que a pesar de toda su crueldad, Roma permaneciera obsesionada con el orden. Incluso al destruir observaba el ritual. Después de cada campaña construían caminos, erigían altares, compilaban informes, todo era documentado. Incluso el dolor se convertía en burocracia. Cartago no fue solo un símbolo de victoria para los romanos, se convirtió en un espejo en el que se reflejó su futuro, porque quien una vez aprendió a destruir, ya no puede detenerse. Y cuando toda la tierra fue sometida, quedó un único enemigo, la propia Roma.
Y entonces, lo que comenzó como una búsqueda de gloria se transformó en el camino hacia su propio ocaso. Pero eso sería más tarde. Mientras las águilas de las legiones sobrevolaban el mar Mediterráneo, parecía que Roma era eterna. Parecía, porque nadie sabía aún cuán rápido ese poder se convertiría en polvo, como Cartago una vez. A mediados del siglo I a.C., Roma dejó de ser una república en el sentido habitual. Todavía se llamaba así, res publica, asunto público, pero en la práctica todo estaba subordinado a quienes comandaban los ejércitos. El Senado se convirtió en un campo de intrigas. El campo de batalla se trasladó al interior. Cartago fue destruida, pero su sombra se cernió sobre toda Roma. Ahora la ciudad luchaba consigo misma. Las raíces de esta enfermedad se hundían precisamente allí, en las cenizas de África. Tras la gran victoria, los romanos creyeron que cualquier fuerza podía ser puesta de rodillas por ellos. Esta convicción los hizo invencibles en el exterior, pero vulnerables en el interior. Cuando ya no quedaban enemigos, los generales comenzaron a buscar la gloria no más allá de los mares, sino dentro de los muros de la propia ciudad. Así comenzaron las guerras civiles. El primero en romper el viejo orden fue Gayo Mario. Fue lo que hoy llamaríamos un reformador, pero sus reformas cambiaron la esencia misma del ejército. Abolió el censo de propiedad y comenzó a reclutar en las legiones a los pobres, aquellos que no tenían ni tierra ni bienes. Para ellos, la guerra se convirtió en el único medio de vida. Ahora el legionario no servía al Estado, sino a quien pagaba el salario. Así surgió una dependencia que carcomió la idea misma de la república. Después de Mario llegó Sila, un hombre que decidió que el poder podía tomarse por la fuerza, si se comandaban legiones. Su marcha sobre Roma en el año 88 a.C. fue un acontecimiento que 100 años antes habría parecido impensable. Los soldados entraron por primera vez en la ciudad no como defensores, sino como invasores, y nadie pudo detenerlos. Sila se convirtió en dictador, pero no destruyó las instituciones, las sometió. Comprendió que la estabilidad era más importante que la justicia. Ejecutó a miles de romanos, incluyó sus nombres en las listas de proscripción. Y todo esto lo hizo bajo el lema «En nombre del orden». Ironía del destino, quien quería devolver a Roma a las viejas virtudes, él mismo las destruyó. Estos acontecimientos pueden considerarse un legado directo de Cartago. Allí, entre las ruinas, Roma comprendió por primera vez que el miedo era más fiable que el respeto. Y ahora, este miedo se volvió hacia adentro. Los ciudadanos temían a sus propios comandantes. Los senadores temían al ejército. El ejército temía la inacción. Y por ello, las guerras continuaron, ya no contra extraños, sino contra vecinos, amigos, parientes. Los historiadores encuentran en los archivos cartas de soldados de aquellos años, notas cortas, garabateadas en tablillas. Vamos a Roma, nos dijeron que esto es necesario para restaurar el orden. El comandante prometió tierra. Si muero, dile a mi madre que fui leal. Estas líneas suenan casi como las cartas de los legionarios de Cartago, solo que ahora el enemigo no está al otro lado del mar, sino en casa. La psicología de guerra, educada con el ejemplo de Cartago, se convirtió en una cultura interna. Los romanos ya no sabían cómo vivir en paz. Incluso en periodos de calma se construían nuevos campamentos, se entrenaban legiones, se forjaban armas. La paz se percibía como un estado temporal entre campañas. Los triunfos se convirtieron en el símbolo de esta época. Cada general los anhelaba como una confirmación de su importancia. Las procesiones con prisioneros y tesoros recorrían las calles de Roma casi anualmente, pero cuanto más a menudo se celebraban las victorias, menos enemigos reales quedaban. La celebración se convirtió en un ritual de autoengaño. Roma se celebraba a sí misma.
Al final, en este terreno creció el hombre que finalmente sepultaría la República, Cayo Julio César. Sus campañas en la Galia, su disciplina, su culto al ejército, todo esto es una continuación directa de lo que Roma aprendió de Cartago. Él tampoco conocía la piedad. Las ciudades que se opusieron a él fueron incendiadas. Los prisioneros fueron asesinados por miles. Actuó bajo el mismo principio. Si el enemigo se resiste, no debe existir. Pero César fue un paso más allá. Comprendió que el verdadero poder no reside en las espadas, sino en los símbolos. Transformó el ejército en un instrumento de teatro político. Sus soldados no solo llevaban estandartes, sino también su nombre. Cuando cruzó el Rubicón, repitió el camino de Escipión, solo que ahora el enemigo era el Senado, y fue entonces cuando Roma se transformó definitivamente en lo que una vez destruyó, en una monarquía disfrazada de república. Cartago murió en el fuego, pero su espíritu sobrevivió, en la disciplina, en el miedo, en la lógica despiadada de la fuerza, y todo aquel que después de Escipión intentó construir un nuevo orden, inevitablemente repitió su camino. Roma se convirtió en lo que ella misma una vez aniquiló, un imperio que vivía de la guerra. Y en esto radica la principal ironía de la historia. La victoria sobre Cartago no fue el fin, sino el principio del fin.